2 hermanas apaches iban a ser vendidas, hasta que un valiente cambió su destino en lo profundo de las llanuras, donde el sol parecía abrazar la tierra y los vientos contaban historias antiguas, vivían 2 hermanas apaches. Sus nombres eran Nayeli y Aidiana, y aunque eran jóvenes, ya mostraban la fortaleza que corría en la sangre de su gente. Nayeli, la mayor, tenía ojos oscuros que parecían ver más allá de lo que estaba frente a ella, mientras que Aidiana, con su risa contagiosa y espíritu inquieto, encontraba alegría incluso en los días más difíciles. Juntas eran inseparables, compartiendo secretos, sueños y la esperanza de un futuro donde pudieran caminar libres sin miedo. Pero aquel día el cielo parecía más pesado de lo habitual, como si presintiera el peligro que se cernía sobre ellas. La aldea estaba en silencio, solo interrumpido por el crujido de la hierba bajo los pies de los animales y el canto lejano de los pájaros que volaban en círculos sobre los campos. Nayeli y Aidiana jugaban cerca del arroyo, recogiendo pequeñas piedras y ramas para construir figuras, sin imaginar que sus risas pronto serían silenciadas por una noticia que nadie quería escuchar. En el centro de la aldea, los ancianos se reunían en torno al fuego. Sus rostros, marcados por años de lucha y sabiduría, reflejaban preocupación. Hablaban en susurros, con miradas furtivas hacia las casas, conscientes de que la tranquilidad que habían conocido durante generaciones estaba a punto de romperse. Un comerciante extraño había llegado al territorio con la intención de comprar a las niñas. La noticia se extendió como un río que se desborda. Pronto, la vida de Nayeli y Aidiana podría cambiar para siempre, llevándolas lejos de todo lo que conocían y amaban. Las hermanas no entendían del todo la gravedad de la situación, pero sentían que algo estaba mal. Sus juegos se volvieron más cuidadosos, sus risas, más contenidas. Nayeli, siempre protectora, tomó la mano de Aidiana y susurró, no importa lo que pase, siempre estaremos juntas. Aidiana asintió, sin comprender del todo las palabras de su hermana mayor, pero confiando plenamente en su guía. La sensación de peligro flotaba en el aire, invisible pero tangible, y cada sombra parecía más larga, cada sonido más fuerte. En medio de la aldea, los comerciantes discutían con los jefes locales, mostrando papeles y promesas de riqueza que podrían cambiar la vida de la comunidad. Sin embargo, los ancianos sabían que ninguna cantidad de oro podría reemplazar la libertad y la felicidad de 2 niñas. Había un silencio incómodo, un tira y afloja que dejaba claro que el destino de Nayeli y Aidiana estaba en manos de fuerzas que ellas no podían controlar. Mientras tanto, las hermanas buscaban refugio en su rutina cotidiana. Ayudaban a sus padres a preparar comida, recogían agua del río y cuidaban de los animales. Cada tarea, aunque simple, se convirtió en un acto de resistencia silenciosa. Aidiana, con su curiosidad natural, preguntaba sobre todo, ¿por qué la gente quiere llevarnos lejos? Y Nayeli, con paciencia, explicaba lo que podía, intentando proteger a su hermana de la verdad más dura. Pero la incertidumbre crecía como una sombra, oscureciendo los días soleados y las noches tranquilas. Los niños de la aldea empezaron a notar cambios en el comportamiento de Nayeli y Aidiana. Ya no corrían libres por los campos, ni jugaban despreocupadas. Su risa, aunque todavía presente, se había vuelto más reservada. Los amigos más cercanos se acercaban con cautela, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo, aunque no sabían exactamente qué. En ese ambiente cargado de tensión, incluso los animales parecían percibir la amenaza, permaneciendo cerca de sus dueños y moviéndose con cuidado. Cada noche, antes de dormir, Nayeli y Aidiana se abrazaban, compartiendo un secreto silencioso: si alguien intenta separarnos, encontraremos la manera de volver a estar juntas, decía Nayeli, con voz firme pero temblorosa. Aidiana asentía, con los ojos cerrados, imaginando un futuro donde sus juegos y risas no estarían limitados por la sombra del peligro. Era un pacto de amor y valentía que ninguna amenaza podría romper, aunque aún no supieran cómo se materializaría la ayuda que cambiaría su destino. En los días siguientes, la comunidad comenzó a organizarse discretamente. Algunos miembros ideaban planes de protección,
Otros buscaban aliados fuera del territorio que pudieran intervenir en caso de emergencia. Nadie hablaba en voz alta, pero cada gesto, cada mirada, indicaba que todos comprendían la urgencia de la situación. La tensión era palpable, y la expectativa de lo que vendría mantenía a todos en un estado de alerta constante. A pesar del miedo, las hermanas mostraban pequeños actos de coraje que inspiraban a quienes las rodeaban. Nayeli ayudaba a su madre a preparar medicinas y alimentos con concentración y cuidado, mientras Aitiana cuidaba de los hermanos menores y de los animales, demostrando que incluso la inocencia puede ser valiente cuando se enfrenta a la adversidad. Sus acciones, simples pero significativas, recordaban a la comunidad la importancia de proteger a los suyos y la fuerza que reside en la unión familiar. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, y con él llegaba la noche, cargada de incertidumbre. Nayeli y Aitiana se acomodaron en sus camas improvisadas, escuchando los sonidos de la aldea que lentamente se calmaba. Sus corazones latían con fuerza, mezclando miedo y esperanza, y aunque aún no conocían al valiente que cambiaría su destino, sentían que la vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Esa noche, mientras los vientos recorrían los campos y las estrellas brillaban en silencio sobre ellas, Nayeli y Aitiana durmieron abrazadas, aferrándose a la promesa de permanecer juntas, sin saber que pronto, un acto de valentía externa les abriría la puerta a un futuro diferente, uno donde la libertad y la seguridad dejarían de ser un sueño lejano para convertirse en realidad. Los días pasaron lentamente en la aldea apache. La amenaza de los comerciantes seguía presente, como una nube gris que nunca se disipaba. Nayeli y Aitiana, aunque aún protegidas por la cercanía de su familia, sentían la presión de un destino incierto. Cada mañana, cuando el sol iluminaba los campos y los ríos brillaban bajo su luz, las hermanas intentaban vivir con normalidad, pero la tensión era imposible de ignorar. Los comerciantes habían establecido un campamento temporal cerca de la entrada de la aldea. Sus carpas y caballos eran visibles desde la distancia, y los adultos susurraban entre sí, temiendo que sus planes de protección fueran insuficientes. Nadie podía enfrentar directamente a aquellos hombres sin arriesgarlo todo, y esa incertidumbre llenaba los días de miedo y ansiedad. Un día, mientras Nayeli y Aitiana recogían agua del río, notaron algo extraño. Un hombre se acercaba por el sendero que llevaba a la aldea. No era un comerciante ni un forastero común. Llevaba ropa sencilla, gastada por el sol y el polvo del camino, pero en sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. Se presentó como Kiona, un viajero que había oído hablar de la situación de las hermanas. Sin revelar demasiado, explicó que estaba allí para ayudar y proteger a quienes no podían defenderse por sí mismos. Nayeli miró a su hermana con ojos llenos de esperanza y duda. ¿Podía confiar en aquel hombre que aparecía de la nada? Aitiana, más impulsiva, sintió una mezcla de miedo y curiosidad, pero también un extraño alivio al ver que alguien estaba dispuesto a actuar. Kiona les aseguró que no permitiría que los comerciantes las llevaran lejos y que estaba dispuesto a enfrentar cualquier peligro para salvarlas. Mientras tanto, los comerciantes comenzaron a presionar más a la comunidad. Sus demandas se volvieron más explícitas y la tensión aumentó. Los jefes de la aldea se reunieron nuevamente, intentando encontrar una solución que protegiera a las niñas sin desencadenar un conflicto violento. Cada decisión parecía más difícil que la anterior, y la esperanza de una salida pacífica se desvanecía lentamente. Kiona, comprendiendo la urgencia del momento, empezó a idear un plan. No podía simplemente enfrentarse a los comerciantes de manera directa, necesitaba ser astuto y cuidadoso. Observaba los movimientos del campamento, aprendía sus rutinas y buscaba los momentos adecuados para actuar. Su estrategia dependía de la sorpresa, la rapidez y, sobre todo, de mantener a salvo a Nayeli y a Aitiana. Las hermanas, aunque temerosas, comenzaron a involucrarse de manera sutil en los preparativos. Nayeli ayudaba a Kiona a entender los senderos secretos del territorio, los lugares donde podían esconderse si era necesario.
Aitiana recolectaba provisiones y practicaba maneras de moverse sin ser vista. Cada gesto, aunque pequeño, les daba una sensación de control sobre su propio destino, algo que hasta entonces les había sido negado. Una tarde, Kiona decidió que era momento de probar su plan. Reunió a las hermanas en un claro, lejos de los ojos de los comerciantes. Les explicó cómo sería su estrategia: debían mantenerse tranquilas, seguir sus indicaciones al pie de la letra y confiar en él. Las niñas asintieron, comprendiendo que su futuro dependía de aquella acción audaz. La mezcla de miedo y emoción llenaba el aire, y cada paso que darían estaba cargado de riesgo. El primer intento de acercarse al campamento no fue fácil. Los comerciantes vigilaban con atención, y cualquier movimiento sospechoso podía arruinarlo todo. Kiona caminaba con firmeza, señalando a Nayeli y a Aitiana los lugares donde podían esconderse si alguien los descubría. Cada crujido de la hierba bajo sus pies parecía un estruendo, cada sombra podía ocultar un peligro inesperado. La tensión era palpable, y la adrenalina recorría sus cuerpos mientras avanzaban lentamente. En un momento crítico, un comerciante se alejó del grupo para revisar a los caballos. Kiona aprovechó la oportunidad para acercarse a la tienda principal y dejar un mensaje que obligara a los hombres a distraerse. Con cuidado y rapidez, logró su cometido, y en segundos los comerciantes comenzaron a moverse en otra dirección, buscando lo que creían que era un problema mayor. Este era el momento que Kiona había esperado: las niñas debían moverse. Nayeli y Aitiana, siguiendo cada indicación, avanzaron sigilosamente hacia un lugar seguro en el bosque cercano. Sus corazones latían con fuerza, y cada paso estaba cargado de miedo y esperanza al mismo tiempo. Kiona vigilaba desde detrás de un árbol, listo para intervenir en cualquier momento. La coordinación entre ellos era perfecta, producto de la confianza que había crecido rápidamente durante los días previos. Al llegar al refugio temporal, las hermanas pudieron descansar un poco, aunque sabían que su seguridad aún no estaba completamente garantizada. Kiona les explicó que esto era solo el comienzo y que debían mantenerse atentas. La sensación de alivio era inmensa, pero también lo era la conciencia de que el peligro seguía muy cerca. Sin embargo, por primera vez desde que todo comenzó, Nayeli y Aitiana sentían que no estaban solas y que alguien realmente luchaba por ellas. Durante los días siguientes, Kiona continuó enseñándoles pequeñas habilidades de supervivencia y autoprotección, adaptadas a su edad y fuerza. Les mostraba cómo moverse silenciosamente, cómo observar su entorno y cómo reconocer señales de peligro antes de que se acercara. Las niñas aprendían rápidamente, y su confianza crecía con cada lección. Este conocimiento no solo las protegía físicamente, sino que también fortalecía su espíritu, recordándoles que incluso en la adversidad podían actuar con valentía. Mientras tanto, la comunidad observaba con cautela. Algunos miembros seguían dudando de las intenciones de Kiona, mientras otros comenzaban a ver en él una esperanza real. Sus acciones discretas y efectivas demostraban que estaba allí para ayudarlas, y poco a poco su reputación se fortalecía. Las familias comprendían que necesitaban más que fuerza física, necesitaban estrategia, paciencia y coraje, cualidades que Kiona poseía en abundancia. Una noche, sentadas alrededor de un pequeño fuego improvisado, Nayeli y Aitiana hablaron entre susurros sobre el hombre que había cambiado su destino. «Es valiente», dijo Aitiana, con los ojos brillantes por la admiración. Nayeli asintió, reconociendo que sin su ayuda, nada de esto hubiera sido posible. Aunque todavía había peligros por delante, aquella sensación de esperanza les daba fuerza para enfrentar lo que viniera. Con cada amanecer, el plan de Kiona se acercaba a su punto crucial. Sabía que pronto tendría que actuar de manera decisiva para garantizar que las hermanas no fueran nunca más separadas. Mientras tanto, las niñas continuaban aprendiendo, creciendo y preparándose, sin perder de vista el objetivo, la libertad y la seguridad que merecían. El vínculo que se había formado entre las hermanas y su protector era fuerte. Nayeli comprendía que su papel era crucial, no solo como hermana mayor, sino como apoyo activo en cada decisión.
Aitiana, aunque más joven, mostraba una madurez sorprendente, entendiendo que incluso en la vulnerabilidad podían actuar con astucia y determinación. La confianza mutua y el respeto que habían desarrollado con Kiona se convertiría en el cimiento sobre el cual se construiría su escape seguro. El día que todo cambiaría finalmente se acercaba. La combinación de preparación, estrategia y coraje estaba a punto de ponerse a prueba. Nayeli y Aitiana sentían que cada momento contaba, cada decisión podía ser decisiva. La tensión era enorme, pero también lo era la esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, las niñas podían imaginar un futuro en el que serían dueñas de su destino, libres de amenazas y con la posibilidad de seguir siendo quienes siempre habían sido, dos hermanas inseparables, valientes y decididas. El amanecer llegó con un cielo teñido de naranja y dorado, iluminando las llanuras donde la aldea apache respiraba con cautela. Nayeli y Aitiana se despertaron temprano, con el corazón latiendo rápido, conscientes de que aquel día podría cambiarlo todo. Kiona ya estaba despierto, revisando los senderos, asegurándose de que no hubiera rastros de los comerciantes cerca. Su rostro mostraba concentración absoluta, cada detalle contaba, y cada error podía poner en riesgo todo lo que habían planeado. Las hermanas se unieron a él sin dudar. Nayeli tomó la iniciativa, guiando a Aitiana mientras recogían provisiones ligeras, pan seco, frutas, y un poco de agua. Todo debía ser rápido y silencioso. El plan consistía en moverse desde el refugio hacia un punto seguro fuera del alcance de los comerciantes. Cada paso estaba medido, cada movimiento calculado. El miedo era grande, pero la determinación de las niñas y la presencia calmante de Kiona les daba fuerza. A medida que avanzaban por los senderos del bosque, Kiona les enseñaba a escuchar el entorno, el crujido de la hierba, el viento entre los árboles, los sonidos de los animales. Todo habla si aprendes a escuchar, decía, y las niñas imitaban sus gestos con cuidado, absorbiendo cada lección. No era solo una caminata, era un entrenamiento silencioso que les permitiría mantenerse seguras mientras se acercaban al momento crítico de su escape. Cuando llegaron al primer punto de observación, Kiona se detuvo y señaló el campamento de los comerciantes a lo lejos. Las tiendas estaban vacías por el momento, pero los caballos estaban atados y algunos hombres patrullaban los alrededores. Kiona explicó cómo debían moverse, sin correr, sin hacer ruido, y utilizando la vegetación para cubrirse. Nayeli y Aitiana asintieron, conscientes de que cualquier error sería peligroso. El camino no fue fácil. Las ramas golpeaban sus brazos y la tierra estaba húmeda por la escarcha de la mañana. Cada sonido parecía multiplicarse, y cada sombra podía esconder un peligro. Aitiana tropezó con una raíz, y su corazón se aceleró al sentir que los hombres podrían escucharla. Nayeli la ayudó a levantarse, susurrando, «Tranquila, nadie nos ha visto. Solo sigue mi ejemplo». La confianza entre ellas era su mayor fortaleza. Mientras avanzaban, Kiona notó que uno de los comerciantes se acercaba por un sendero lateral. Con un gesto silencioso, indicó a las niñas que se detuvieran y se agacharan detrás de un arbusto denso. La tensión era insoportable, el hombre pasó a pocos metros, sin darse cuenta de que su presa estaba tan cerca, pero fuera de su alcance. Las niñas contenían la respiración, y Kiona sentía cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Cada segundo era crucial. Finalmente, llegaron al borde del campamento principal. Kiona les indicó que debían permanecer ocultas mientras él creaba una distracción. Con pasos sigilosos, se movió hacia un grupo de caballos atados y dejó caer algunas ramas secas lejos de ellas. El ruido llamó la atención de los comerciantes, quienes comenzaron a investigar. Era el momento perfecto, las niñas debían moverse rápido. Nayeli tomó la mano de Aitiana, y juntas comenzaron a desplazarse entre los arbustos y árboles, siguiendo un sendero que Kiona había marcado previamente. Cada paso debía ser cuidadoso, cada movimiento debía mantenerlas fuera de la vista. La sensación de peligro las mantenía alerta, pero también les daba fuerza. Sabían que la libertad estaba cerca, y que cada esfuerzo contaba.
En un momento, uno de los hombres del campamento escuchó un crujido y comenzó a acercarse en dirección a las niñas. Kiona, desde su posición, se movió rápidamente y gritó un sonido que imitaría un animal cercano, distrayendo al hombre. Fue un instante de tensión máxima, pero funcionó, el comerciante se desvió y las niñas pudieron continuar sin ser detectadas. Nayeli miró a Diana y sonrió con alivio. Juntas, con la guía de Kiona, estaban superando cada obstáculo. Mientras avanzaban hacia el límite del territorio, las niñas empezaron a notar que el paisaje cambiaba. Los árboles se hacían más densos, y el terreno menos conocido por los comerciantes. Kiona les explicó que allí podrían moverse con mayor libertad y que pronto encontrarían un refugio seguro. La esperanza crecía con cada paso, y aunque el cansancio se hacía sentir, la emoción de estar un paso más cerca de la libertad les daba energía. Pero el peligro no había desaparecido. Uno de los comerciantes descubrió que faltaban las niñas y comenzó a gritar su nombre. La voz resonó en la distancia y las niñas sintieron un escalofrío recorrer su espalda. Kiona rápidamente indicó que se escondieran detrás de unas rocas grandes. El corazón de Diana latía con fuerza, y Nayeli la sostuvo con firmeza, recordándole que debían permanecer calmadas. La tensión era casi insoportable, pero su entrenamiento y la presencia de Kiona las mantenían enfocadas. Después de unos minutos que parecieron eternos, los hombres se dispersaron, y las niñas pudieron continuar. Cada paso las acercaba más a la seguridad, pero Kiona les recordaba constantemente que debían mantener la concentración. Les enseñaba cómo medir el ritmo de su respiración, cómo escuchar los sonidos a su alrededor y cómo moverse como si fueran parte del paisaje. Era un aprendizaje vital, y aunque difícil, las niñas estaban absorbidas por cada instrucción. Finalmente, llegaron a un pequeño claro protegido por árboles y arbustos. Allí podían descansar brevemente sin ser vistas. Kiona las abrazó ligeramente, no solo para tranquilizarlas, sino también para reforzar su confianza. Lo hemos hecho bien hasta ahora, les dijo, pero todavía tenemos trabajo por delante. Debemos seguir con cuidado. Nayeli y Diana asintieron, conscientes de que estaban en un punto crítico de su escape, pero también seguras de que no podían rendirse. El tiempo pasaba rápido, y el sol comenzaba a descender. Kiona explicó que debían moverse durante la noche para evitar ser vistos. Mientras esperaban, las niñas descansaban y escuchaban historias de coraje y supervivencia que Kiona les contaba, historias que fortalecían su espíritu y les recordaban la importancia de la valentía y la esperanza. Cada relato era un recordatorio de que, aunque el miedo estaba presente, podían superar cualquier obstáculo si permanecían unidas y confiaban en su guía. Cuando la noche finalmente cayó, se movieron con sigilo a través del bosque. La oscuridad los protegía, pero también requería que sus sentidos estuvieran más alerta que nunca. Cada paso debía ser medido, cada sonido interpretado, cada sombra evaluada. Nayeli y Diana seguían las instrucciones de Kiona con precisión, aprendiendo a moverse con cautela y confianza. La emoción y el miedo se mezclaban, creando una sensación intensa que mantenía sus mentes y cuerpos completamente enfocados. En el corazón del bosque, encontraron un río pequeño pero profundo, cuya corriente era rápida y fuerte. Kiona les explicó cómo cruzarlo con seguridad, usando piedras y ramas para no perder el equilibrio. Nayeli tomó la iniciativa, guiando a Diana mientras Kiona aseguraba que todo estuviera bien. El crujido de la madera y el sonido del agua eran sus aliados, ocultando sus movimientos y asegurando que no fueran detectadas. El momento era delicado, pero cada uno de ellos sabía exactamente lo que debía hacer. Al otro lado del río, las niñas respiraron con alivio. Por primera vez en días, podían sentir que la amenaza estaba disminuyendo. Aunque todavía no estaban completamente a salvo, habían superado la parte más peligrosa del trayecto. Kiona les recordó que debían mantenerse alertas, pero también permitió que sintieran una pequeña victoria. Habían demostrado coraje, habilidad y determinación, y eso los hacía más fuertes.
Mientras avanzaban hacia un terreno más seguro, Nayeli y Aidiana empezaron a sentirse más confiadas en sí mismas. Cada obstáculo superado reforzaba su espíritu y les recordaba que eran capaces de enfrentar desafíos inesperados. La presencia constante de Kiona, su guía y valentía, les daba seguridad, y juntas formaban un equipo imparable. La sensación de peligro se mezclaba con la emoción de estar un paso más cerca de la libertad que tanto habían deseado. El viaje continuó durante la noche, con los tres moviéndose con cuidado, atentos a cualquier señal de los comerciantes. La oscuridad y el silencio del bosque eran sus aliados, y cada sombra y sonido se interpretaba con precisión. Nayeli y Aidiana aprendieron a confiar en sus sentidos, a moverse con paciencia y a mantener la calma, comprendiendo que la libertad no solo requería valentía, sino también inteligencia y estrategia. Por fin, en las primeras horas de la madrugada, alcanzaron un lugar seguro, lejos de los ojos de los comerciantes. Un pequeño refugio natural, protegido por árboles y rocas, les permitió descansar y recuperar fuerzas. Kiona les aseguró que estaban a salvo por el momento, y las niñas se abrazaron, sintiendo por primera vez una mezcla de alivio y felicidad que parecía imposible hacía solo unos días. El amanecer llegó lentamente sobre el bosque, tiñendo los árboles de tonos suaves y dorados. Nayeli y Aidiana despertaron sintiendo una mezcla de alivio y cautela. Habían pasado la noche a salvo, lejos del campamento de los comerciantes, y aunque sus cuerpos estaban cansados, sus corazones latían con fuerza por la emoción de haber sobrevivido. Kiona, siempre atento, las observaba mientras se levantaban, asegurándose de que nada amenazara su seguridad inmediata. Hoy debemos movernos un poco más lejos, les explicó con voz tranquila pero firme. No podemos quedarnos aquí demasiado tiempo, porque podrían buscar por los alrededores. Nayeli asintió, entendiendo la importancia de cada movimiento. Aidiana, aunque más joven, se mostraba valiente y confiada, lista para seguir a su hermana y a Kiona hacia un lugar más seguro. La lección de la noche anterior había fortalecido su espíritu, y ahora se sentían más capaces de enfrentar lo que viniera. El grupo comenzó a caminar entre los árboles, usando senderos que Kiona conocía por sus viajes. Cada paso debía ser cuidadoso y silencioso, pero la confianza de las niñas crecía con cada obstáculo superado. Cada rama que crujía bajo sus pies se volvía un recordatorio de su valentía, y cada sonido del bosque les enseñaba a estar atentas, sin perder la calma. La experiencia las hacía más fuertes, más unidas y más capaces de comprender que podían depender de sí mismas y del hombre que había cambiado su destino. A medida que avanzaban, Kiona les explicaba la importancia de reconocer señales en la naturaleza. Les enseñaba a identificar senderos de animales, a notar cambios en el viento que podían indicar la presencia de extraños, y a observar rastros que otros podrían dejar sin darse cuenta. Nayeli escuchaba con atención, absorbiendo cada instrucción, mientras Aidiana practicaba los gestos y movimientos que Kiona les mostraba. La enseñanza no era solo práctica, también era un fortalecimiento de su confianza y de su espíritu. Al acercarse a un río ancho y caudaloso, Kiona detuvo al grupo. Debemos cruzar, pero debemos hacerlo con cuidado, dijo, señalando las piedras que sobresalían del agua. Las niñas se miraron con emoción y un poco de miedo, pero sabían que podían hacerlo. Nayeli tomó la delantera, guiando a su hermana mientras Kiona aseguraba que todo estuviera estable. Cada paso era un desafío, pero juntas lograron cruzar con éxito, aprendiendo que la paciencia y la concentración eran tan importantes como la fuerza física. Después de cruzar el río, encontraron un claro rodeado de árboles altos y densos. Allí podrían descansar un momento y planear su siguiente movimiento. Kiona preparó un pequeño refugio improvisado con ramas y hojas, suficiente para protegerlas del viento y la humedad. Las niñas se sentaron a descansar, sintiendo que por primera vez en días podían respirar sin la constante sensación de peligro. La libertad aún no era completa, pero estaban mucho más cerca de ella. Mientras descansaban, Kiona les habló sobre la importancia de la paciencia y la vigilancia. Hemos superado lo más difícil, dijo,
pero todavía debemos estar atentas. La libertad no siempre se obtiene de inmediato, a veces requiere tiempo y cuidado. Nayeli y Aidiana escuchaban atentamente, comprendiendo que su seguridad dependía de cada decisión y cada acción que tomaran en adelante. La lección era clara: la valentía y la inteligencia deben ir de la mano. Durante los días siguientes, el grupo continuó avanzando cuidadosamente por el bosque, explorando nuevas rutas y evitando los senderos principales donde los comerciantes podrían buscarlas. Kiona enseñaba a las niñas cómo moverse en silencio, cómo usar la vegetación para cubrirse y cómo interpretar las señales del entorno. Cada lección era absorbida con entusiasmo, y las hermanas comenzaban a sentirse capaces de enfrentar cualquier desafío que apareciera en su camino. Una tarde, mientras descansaban cerca de un pequeño arroyo, Kiona decidió contarles más sobre el mundo fuera de la aldea. Les habló de lugares donde la gente vivía en paz, sin miedo de ser separada de su familia. Les habló de ríos que brillaban con el sol, de montañas majestuosas y de comunidades que protegían a los suyos. Nayeli y Aidiana escuchaban fascinadas, imaginando un futuro lleno de posibilidades y libertad. Cada palabra de Kiona sembraba esperanza y reforzaba su determinación. Pero la amenaza todavía estaba presente. Los comerciantes habían descubierto que las niñas habían escapado y comenzaban a buscar por los alrededores. Kiona sabía que debían moverse con rapidez, pero también con estrategia. Les enseñó a Nayeli y a Aidiana cómo detectar signos de búsqueda, ramas rotas, huellas frescas y sonidos inusuales. Cada descubrimiento reforzaba la necesidad de estar atentas y de confiar en sus propios sentidos. La adrenalina y la emoción hacían que cada día fuera intenso, pero también fortalecían su espíritu y su unión. Una noche, mientras dormían bajo la protección de los árboles, las niñas soñaron con su aldea, con sus padres y con la vida que habían conocido. Aunque los recuerdos eran dulces, también les recordaban lo importante que era mantener la vigilancia y la determinación. Kiona las despertó suavemente al amanecer, recordándoles que cada día era una oportunidad para acercarse más a la seguridad y a la libertad que merecían. Con cada jornada que pasaba, Nayeli y Aidiana crecían en confianza. Comenzaron a anticipar movimientos, a reaccionar con rapidez y a comprender cómo actuar sin miedo. Kiona estaba orgulloso de ellas, viendo cómo su valentía y aprendizaje se combinaban para formar un equipo fuerte e invencible. La conexión entre ellos era más que una simple guía y aprendizaje, era un vínculo basado en confianza, respeto y esperanza compartida. El grupo finalmente llegó a un lugar donde la vegetación era densa y el terreno difícil de atravesar para cualquier intruso. Allí, Kiona decidió que podrían establecer un refugio más estable, un lugar donde las niñas pudieran descansar y aprender sin temor inmediato. Utilizando ramas, hojas y algunas herramientas simples que llevaban, construyeron un pequeño escondite camuflado, protegido de la vista de los comerciantes. Este refugio se convirtió en su nuevo hogar temporal, un lugar donde podían sentir seguridad y comenzar a imaginar un futuro mejor. Durante su estadía en el refugio, las niñas continuaron aprendiendo y creciendo. Nayeli desarrolló habilidades de observación y liderazgo, mientras que Aidiana mejoraba su rapidez y astucia. Kiona las guiaba pacientemente, combinando enseñanza práctica con historias de coraje y esperanza que reforzaban su espíritu. Cada día que pasaba, las hermanas se sentían más fuertes y más capaces de enfrentar cualquier desafío que el mundo les presentara. La relación entre las niñas y Kiona se profundizó. No era solo un protector, se había convertido en un mentor, un guía y un amigo que les demostraba que la valentía no era ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Nayeli y Aidiana aprendieron a confiar en él completamente, sabiendo que su seguridad y libertad dependían tanto de su propia valentía como de la estrategia y sabiduría de Kiona. Mientras los días pasaban, los comerciantes se dieron por vencidos, incapaces de encontrar a las niñas en un territorio que conocían menos que Kiona y las hermanas. La comunidad, aunque preocupada, empezó a comprender que la valentía y la inteligencia podían superar la fuerza y la amenaza.
Nayeli y Aitiana, aunque todavía jóvenes, habían demostrado un coraje impresionante y una capacidad de aprendizaje que las hacía capaces de enfrentar la adversidad con éxito. Finalmente, después de semanas de tensión y desplazamientos, las niñas comenzaron a sentirse seguras. Sabían que aún debía mantenerse la precaución, pero la sensación de libertad se volvía más tangible con cada día que pasaba. Podían moverse con mayor confianza, explorar su entorno y aprender habilidades que les serían útiles por el resto de sus vidas. Kiona les recordaba constantemente que la valentía, la observación y la paciencia eran sus mayores aliados. El vínculo entre Nayeli, Aitiana y Kiona se fortaleció con cada día que pasaba. Las niñas no solo habían escapado de un peligro inminente, sino que también habían aprendido lecciones de vida esenciales, la importancia de la valentía, la confianza mutua, la paciencia y la preparación. Habían enfrentado el miedo, superado obstáculos y descubierto que incluso en las situaciones más difíciles, la esperanza y la acción inteligente podían cambiar el destino. Por primera vez desde que comenzó todo, las hermanas pudieron imaginar un futuro sin temor, un futuro donde podían ser libres, jugar, reír y soñar sin la sombra de los comerciantes. Kiona observaba con orgullo cómo habían crecido, sabiendo que pronto podrían regresar a su aldea o encontrar un lugar seguro donde vivir, protegidas y libres. La seguridad que habían construido no solo era física, sino también emocional y mental. Nayeli y Aitiana estaban listas para enfrentar la vida con determinación y coraje. La primera luz del amanecer se coló entre los árboles, iluminando el refugio improvisado donde Nayeli, Aitiana y Kiona habían pasado los últimos días. Todo estaba tranquilo, pero nadie bajaba la guardia. Cada sonido del bosque era estudiado, cada sombra observada. Sin embargo, a diferencia de días anteriores, el aire ahora estaba cargado de esperanza. La amenaza de los comerciantes se había disipado, al menos temporalmente, y la sensación de libertad comenzaba a tomar forma en el corazón de las hermanas. Kiona las despertó suavemente, como de costumbre, y les habló con una sonrisa: «Hoy es un día importante. No solo debemos movernos más lejos, sino que también es el momento de pensar en nuestro futuro. Estamos a salvo por ahora, y podemos planear cómo vivir libres sin miedo». Nayeli miró a su hermana con determinación y Aitiana asintió, sus ojos brillando con emoción. Por primera vez, sentían que podían ser dueñas de su destino. El grupo comenzó a caminar entre la espesura, esta vez con un ritmo más relajado. Aunque la vigilancia seguía siendo necesaria, la confianza crecía con cada paso. Nayeli lideraba con seguridad, recordando las lecciones de Kiona sobre cómo moverse, cómo observar y cómo tomar decisiones rápidas. Aitiana seguía a su hermana, más alerta que nunca, pero disfrutando de la sensación de libertad que se acercaba. Kiona los guiaba, orgulloso de lo que las niñas habían aprendido y de cómo habían enfrentado cada desafío. A medida que se alejaban del territorio donde los comerciantes habían estado activos, la naturaleza parecía más amable y acogedora. Los ríos brillaban con el sol, los pájaros cantaban con fuerza, y el aire olía a tierra fresca y flores silvestres. Cada detalle recordaba a Nayeli y a Aitiana que el mundo era mucho más grande que el miedo que habían conocido. La libertad no era solo un concepto, sino una realidad que podían sentir en cada paso que daban. Durante el camino, Kiona les habló sobre cómo regresar a la aldea de manera segura, sin ser detectados por los comerciantes o cualquier otro peligro. Les explicó que podían usar rutas menos conocidas, aprovechar la cobertura del bosque y mantenerse siempre alerta. Las hermanas escuchaban atentamente, comprendiendo que la libertad no solo era escapar, sino también tomar decisiones inteligentes para protegerse. La estrategia se convirtió en parte de su fortaleza. Al mediodía, hicieron una pausa junto a un pequeño arroyo donde podían descansar y reponer fuerzas. Nayeli observaba el reflejo del sol en el agua y sintió un profundo sentido de gratitud. Habían logrado sobrevivir, aprender y crecer a pesar del miedo.
Haitiana jugaba con pequeñas piedras y ramas, su risa tímida pero llena de alegría llenaba el ambiente, recordando que incluso en los días más oscuros, la esperanza podía florecer. Kiona los miraba con orgullo, consciente de que su valentía y perseverancia los había llevado hasta ese momento. Mientras continuaban su viaje, Kiona les enseñaba a interpretar señales en la naturaleza que podrían indicar la presencia de otras personas o animales. Les mostraba cómo leer las huellas en la tierra, cómo identificar cambios en la vegetación y cómo moverse sin dejar rastro. Las niñas aprendían rápidamente, fortaleciendo no solo sus habilidades físicas, sino también su confianza y autocontrol. Cada lección era un paso más hacia la independencia y la seguridad que tanto deseaban. Al acercarse a la periferia del bosque, se encontraron con un claro que les permitió ver la aldea a lo lejos. Los corazones de Nayeli y Haitiana latieron con fuerza. Podían ver las casas, los campos y algunos de los miembros de su comunidad trabajando en sus tareas diarias. Aunque todavía estaban lejos, la vista les recordó por qué habían luchado, su hogar, su familia y su comunidad. Era un recordatorio de que la libertad no solo era personal, sino también colectiva. Kiona les indicó que debían moverse con cuidado para no llamar la atención. Solo un pequeño esfuerzo más y estarán completamente a salvo, les dijo. Las niñas asintieron, conscientes de que cada paso contaba, y avanzaron con sigilo, siguiendo los senderos que Kiona había marcado. La emoción se mezclaba con la concentración, y cada uno de ellos sentía que estaban a punto de completar un capítulo importante de sus vidas. Al llegar al límite de la aldea, Kiona las detuvo y les pidió que se quedaran ocultas por un momento. Desde allí podía observar el entorno y asegurarse de que nadie las había seguido. Después de unos minutos de tensión contenida, Kiona les indicó que podían avanzar. Nayeli y Haitiana se tomaron de la mano y caminaron hacia la aldea, con la seguridad de que el peligro había quedado atrás. Cada paso era un triunfo, y la sensación de libertad llenaba sus corazones de alegría y alivio. Cuando finalmente llegaron al centro de la aldea, fueron recibidas por miembros de la comunidad que las habían buscado con preocupación durante días. Los abrazos, las lágrimas y las palabras de alivio llenaron el ambiente. Nayeli y Haitiana se sintieron seguras por primera vez en mucho tiempo, rodeadas de personas que las amaban y que comprendían la importancia de su supervivencia. Kiona observaba en silencio, satisfecho de que su misión había sido exitosa. Los ancianos de la aldea reconocieron la valentía del grupo y agradecieron especialmente a Kiona por su intervención. Les hablaron sobre cómo su coraje y sabiduría habían cambiado el destino de las niñas y cómo su acción había protegido no solo a Nayeli y a Haitiana, sino también a toda la comunidad. La gratitud se mezclaba con admiración y las niñas se sentían orgullosas de haber participado activamente en su propia protección, aprendiendo a ser valientes y a confiar en sus habilidades. Durante los días siguientes, Nayeli y Haitiana comenzaron a recuperar la normalidad en sus vidas. Volvieron a jugar, explorar y aprender, pero con una nueva perspectiva, comprendían la importancia de la valentía, la inteligencia y la unión familiar. Cada día que pasaba, se sentían más fuertes y confiadas, sabiendo que podían enfrentar cualquier desafío gracias a las lecciones aprendidas y al apoyo de Kiona. La relación con Kiona se mantuvo cercana. Aunque él debía continuar su camino eventualmente, las niñas sabían que siempre llevarían consigo las enseñanzas y el coraje que él les había transmitido. Kiona les recordó que la verdadera libertad no solo consistía en escapar del peligro, sino en vivir con dignidad, respeto y valentía, y en cuidar de quienes más importaban. Nayeli y Haitiana comprendieron la profundidad de esas palabras y las hicieron suyas, prometiéndose protegerse y proteger a su comunidad. Con el tiempo, las hermanas se convirtieron en ejemplos de coraje y determinación para los demás jóvenes de la aldea. Sus experiencias, aunque dolorosas y difíciles, les habían enseñado lecciones valiosas, la importancia de la unidad, la fuerza del espíritu humano y la posibilidad de cambiar el destino con acción, estrategia y esperanza. Los miembros de la comunidad las admiraban no solo por haber sobrevivido, sino por haber aprendido y crecido a partir de la adversidad.
Nayeli, siempre reflexiva, comenzó a compartir sus conocimientos con otros niños y niñas, enseñándoles cómo observar, planear y actuar con cuidado en situaciones difíciles. Aidiana, con su energía y entusiasmo, ayudaba a los más pequeños a confiar en sí mismos y a comprender que la valentía podía manifestarse de muchas maneras. Juntas, reforzaban el mensaje de que la libertad y la seguridad eran el resultado de la colaboración, la preparación y el coraje compartido. Un día, mientras caminaban por el campo, Nayeli miró el horizonte y dijo, «Nunca olvidaré lo que pasó, pero ahora sé que podemos enfrentar cualquier cosa». Aidiana asintió, sonriendo, y agregó, «Y siempre estaremos juntas, sin importar lo que venga». Kiona, observándolas desde la distancia, sintió un profundo orgullo. Su intervención había cambiado vidas, pero el verdadero cambio residía en la valentía y la fortaleza que las niñas habían descubierto en sí mismas. La historia de Nayeli y Aidiana se convirtió en un ejemplo para toda la comunidad. Su escape no solo fue un triunfo personal, sino una lección sobre la importancia de la vigilancia, la valentía y la esperanza. Cada miembro de la aldea comprendió que, incluso frente a situaciones difíciles, la acción valiente y el apoyo mutuo podían cambiar el curso del destino. Las niñas aprendieron que podían confiar en sus habilidades, en la comunidad y en aquellos que estaban dispuestos a actuar por el bien de otros. Con el paso del tiempo, Nayeli y Aidiana crecieron, llevando consigo las lecciones de su infancia. La experiencia que habían vivido nunca se borró, pero se convirtió en una fuente de fuerza, coraje y sabiduría. La libertad que habían alcanzado no solo significaba estar a salvo, sino también vivir con propósito, aprender de los desafíos y valorar profundamente a quienes las rodeaban. Kiona, aunque continuó su camino, siempre permaneció en sus recuerdos como el hombre que cambió su destino y les mostró el verdadero significado de la valentía. Finalmente, las hermanas pudieron mirar hacia el futuro con esperanza. Sabían que la vida traería nuevos desafíos, pero también habían aprendido que podían enfrentarlos juntas, con determinación y coraje. La historia de su escape, su aprendizaje y su crecimiento se convirtió en un legado para su comunidad, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la acción valiente podían iluminar el camino hacia la libertad. Y así, Nayeli y Aidiana, las hermanas que habían enfrentado el miedo, aprendido a confiar en sí mismas y encontrado un aliado valiente, comenzaron una nueva etapa de sus vidas. Una etapa marcada por la libertad, la seguridad y la certeza de que juntas, nada podría separar su vínculo ni limitar su capacidad de soñar, vivir y prosperar.